Webinar de la serie Lecciones aprendidas y estrategias ante la coyuntura COVID-19, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La aparición del COVID-19 ha acelerado la necesidad de la transformación digital en las organizaciones. Pero ¿cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que para ello tenemos como país? Para abordar este tema, hemos organizado el presente webinar denominado Perú, ¿qué tan preparados estamos para la transformación digital? A cargo de Benito Juárez, a quien tengo el gusto de presentar y le agradezco haber aceptado nuestra invitación. Benito Juárez es arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de especialización en fabricación digital en Fab Academy en India. Es presidente de Fab Lab Perú, director de Fab Lab Amazon, director y creador de Symbio Creation, es CEO y fundador de 3D Digital Tree, ha sido ganador del Global Impact Competition 2016, premio otorgado por Singularity University y Ciencia Activa. Muchas gracias, Benito Juárez, por aceptar nuestra invitación. Aprovecho en mencionar que el presente webinar se está transmitiendo también en vivo a través de las cuentas de Facebook del diario Gestión, UCI Noticias y de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición por un lapso de 40 minutos, seguido de lo cual daremos pase a la ronda de preguntas por escrito, las cuales podrán realizar en el chat en su momento. También les recuerdo que podrán acceder a la certificación de este webinar, para lo cual al terminar el mismo les pediremos respondan una breve encuesta. Sin más preámbulo, invitamos a Benito Juárez a que realice su exposición. Adelante, Benito. Vivimos una nueva época, ¿verdad? Una época que nos desafía en múltiples niveles. Lo que es interesante del coronavirus, digamos, dentro de los aspectos positivos que podemos rescatar de esta situación o dentro de las potencialidades que podemos vislumbrar, ¿no? Ante las múltiples dificultades y problemas que también conlleva, es que nos permite reflexionar sobre los modelos productivos, educativos, de gobierno que tenemos, ¿no? Imagínense, llega una pandemia y de pronto todo se paraliza y de pronto nos damos cuenta que los colegios no pueden seguir impartiendo educación, las fábricas dejan de producir, las capacidades a veces de respuesta ante la pandemia son limitadas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo todo este fenómeno de alguna manera está desnudando la naturaleza de los modelos con los que hemos ido construyendo distintos ámbitos en la sociedad, ¿no? Entonces, para tener un panorama de cómo la tecnología ha ido evolucionando, hablamos de cómo la industria, ¿no?, se ha ido repotenciando cada vez que aparece un nuevo suceso, descubrimiento tecnológico, ¿no? Y hemos pasado de digamos, de las primeras máquinas, lo que podríamos denominar el músculo artificial, con estos sistemas, ¿no?, que permitieron al hombre reemplazar la fuerza animal, la fuerza humana por máquinas. Luego pasamos a lo que sería el metabolismo artificial o la industria 2.0, ¿no?, cuando el hombre reemplaza ya estas máquinas o modelos mecánicos por modelos mecánicos eléctricos o apoyados en el motor a combustión, por ejemplo, ¿no?, ya con la industria 2.0 y empiezan a aparecer las primeras líneas de producción en línea, por ejemplo, y más adelante el hombre sigue explorando qué nuevas tecnologías pueden ayudarlo y genera lo que se denomina la inteligencia artificial, ¿no?, basada en las tecnologías digitales, en la automatización, en los circuitos lógicos, que le permite pasar a la producción masiva estandarizada, ¿no? Eso es lo que denominaríamos la industria 3.0. Y la industria 4.0, que es la que vivimos hoy en día, está referida a la inteligencia artificial más la interconectividad, ¿no? Ahora ya no solamente hablamos de que, por ejemplo, una casa es inteligente o que no sé, digamos, un sistema en la computadora es inteligente, sino que a la vez todas estas inteligencias, entre comillas, están interconectadas, ¿no? Entonces la inteligencia del enjambre. Pero además esto nos permite pasar
de la producción masiva estandarizada a la producción masiva personalizada, porque tengo la posibilidad de recoger muchos datos en tiempo real y llevarlo, por ejemplo, a partir de la robótica o la manufactura digital o fabricación digital, a la generación de productos específicos para cada usuario. Ya no necesito hacer una silla o un mueble o un vestido, un zapato o lo que sea de forma estándar, sino que lo puedo hacer de forma personalizada, ¿no? Entonces, este es el marco tecnológico en el que nos encontramos. Y cuando nos preguntamos cómo está el Perú, ¿no? Hemos desarrollado una herramienta que es el índice de madurez industrial, que nos permite ver ese estado de madurez, ¿no? A nivel de Latinoamérica, cuando hicimos esta medición, nos dimos cuenta que estamos en más o menos 2.5 a nivel de Latinoamérica, pero cuando hicimos la medición a nivel ya de Perú, nos dimos cuenta que estamos en 2.2 más o menos, ¿no? Imagínate, entre la industria 1 y 4.0, Perú se encuentra más o menos en 2.2, ¿no? Esos son 60 años de brecha. Y lo que mencionaba también hace un momento era de que si bien estamos a punto de cumplir, ¿no? A tan solo meses de cumplir los 200 años de vida independiente como nación, cuando nos preguntamos cuánto hemos madurado en todo este camino, en realidad es como si estuviéramos llegando recién a los 140 años, ¿no? Bueno, puede sonar desalentador, pero mi intención en realidad es que, siendo conscientes, ¿no?, de cómo nos estamos desenvolviendo y dónde nos ubicamos en términos de madurez industrial, pues pongamos siempre lo mejor de nosotros para dar ese salto a Industria 4 o 5.0, y que hoy es perfectamente factible hacerlo de forma exponencial sin tener que esperar 60 años para alcanzar esa madurez, ¿no? Y hacia eso apunta lo que quisiera compartirles hoy en día. Tenemos grandes retos, pero sin duda también grandes oportunidades que están a nuestras manos, al alcance de nuestras manos, para poder generar ese país y sobre todo también ese desarrollo como sociedad que todos anhelamos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo ser un Perú 4.0? ¿No? Siguiente, por favor. Bueno, vivimos, como mencionaba hace un momento, una época especial, y creo que es importante reflexionar también sobre esta relación entre las personas, ¿no? Nosotros los seres humanos, llamémosle así, y las máquinas o los sistemas artificiales que construimos, ¿no? Existen estadísticas que nos hablan de que en los próximos 10 años, entre más o menos 40-70% de los oficios que conocemos hoy en día van a desaparecer. Y no sé si te has preguntado, ¿no?, sobre el oficio en el que tú estás involucrado en este momento, cuán en riesgo se encuentra tu carrera, ¿no? Cuán en riesgo estás de ser reemplazado por un bot, ¿no? O por un sistema automatizado, o por un sistema de inteligencia artificial. La pandemia, de alguna manera, nos está mostrando de una manera muy rápida, como un futuro adelantado, todas estas estadísticas, ¿no? Si bien hoy en día los principales afectados son las personas infectadas, los siguientes van a ser los no adaptados, ¿no? Las siguientes personas o gremios u organizaciones afectadas van a ser aquellas que no se adaptaron al cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para realmente estar protegidos, y no solo protegidos, sino significar una vanguardia de desarrollo tecnológico a nivel local y a nivel global? En ese sentido, siguiente por favor, existen una serie de oportunidades, ¿no?, en lo que se conoce como el futuro del trabajo. Bueno, hoy en día vivimos la tercera revolución industrial. Hablamos de la tercera revolución digital, ¿no? Es diferente, un poquito diferente a la cuarta revolución industrial, ¿no? Siguiente, por favor. Y dentro de FabLab es el ámbito en el que nos desenvolvemos, ¿no? Siguiente. ¿Qué es la tercera revolución digital, ¿no? Siguiente. Así como ahora tenemos celulares y computadoras personales, también tendremos dentro de poco fábricas personales, ¿no?, que te van a permitir hacer lo que tú quieras, ¿no? Si quieres hacerte
un anillo, si quieres tener tu ropa, lo que sea, lo vas a poder descargar desde tu computadora con la facilidad con la que hoy en día, por ejemplo, descargas documentos, videos, audio. Eso nos está dando un nuevo estatus, que es pasar del consumidor, es decir, que para que un producto llegue a nuestras manos tiene que haber sido extraído, transformado, comercializado, como lo que vemos en el cuadro de la izquierda, donde dice del consumidor, al prosumidor. Es decir, que todos ahora vamos a tener la posibilidad de generar los productos que querramos. Y miren lo que está ocurriendo ahora con la pandemia, ¿no? Súper interesante escuchar, por ejemplo, la vuelta a los biohuertos, la vuelta a tener nosotros que hacernos las cosas, ¿no? Como por ejemplo las mascarillas, ¿no? A tener que de pronto, si se malogró algo, pues ahora ya no puedo con la facilidad de antes pedir que alguien me lo repare, yo mismo tengo que hacerlo. Y es interesante cómo esta situación global nos está llevando a una suerte de aldea, ¿no? Vida en tipo aldea, pero eso es algo que las nuevas tecnologías ya venían hablando hace varios años atrás, solo que apoyado con una serie de herramientas tecnológicas para que nos faciliten hacer todo esto, ¿no? Otro aspecto muy interesante, siguiente por favor, tiene que ver con que los productos ya no son masivos, estandarizados como la industria 3.0, sino que yo los puedo hacer masivos, personalizados, ¿no? Y esto también es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una serie de productos que hoy en día se requieren para mitigar la pandemia, pero que a veces no están adaptados a nuestro contexto, ¿no? Con la industria 4.0 podemos hacer que, por ejemplo, los protectores faciales o las camillas, etcétera, se puedan realizar de manera personalizada. Siguiente, por favor. Y otro aspecto muy importante es que podemos convertir bits en átomos, ¿no? Es decir, objetos digitales en objetos físicos y al revés, objetos físicos en objetos digitales. ¿Qué nos permite esto? Siguiente, por favor. Otra de las grandes oportunidades es que ya no necesitamos enviar productos físicos. Por ejemplo, el gobierno espera de pronto comprar cierto tipo de productos. Voy a hablar de las mascarillas, estos protectores faciales, ¿no? Que están ayudando muchísimo en distintas partes del mundo y que, por ejemplo, aquí en el Perú se empezaron a hacer ya hace bastante tiempo gracias a que a partir de Internet se compartían los archivos de distintos países, de España, por ejemplo, nos llegaron muchísimos modelos y que nosotros pudimos replicar, fabricar y tener acá sin necesidad de que tuviera que llegar ningún container. Salvo la materia prima, todo lo demás se puede manufacturar, ensamblar, distribuir localmente, ¿no? Ya estamos pasando de este modelo de tener que exportar materia prima o productos físicos a exportar archivos y con eso poder fabricarlos en cualquier parte del mundo. Y esa es una extraordinaria noticia. Siguiente, por favor. Para todos nosotros, porque el comercio internacional, llamémosle así, de productos manufacturados, ya no necesitan o ya no van a depender, por ejemplo, del canal de Panamá para llegar a cualquier parte del mundo, sino que ahora existen nuevos canales digitales. Aquí les muestro una imagen de la red de FabLab, somos más de 2.000 laboratorios en todo el mundo, pero así como estas hay otro tipo de iniciativas que todos podemos utilizar ahora para poder llevar nuestros productos al mundo. Es decir, si hoy en día tú quieres vender, volvamos al ejemplo de los zapatos, ¿no? Ya no necesitas empaquetarlos y enviarlos por puerto, aeropuerto. Simplemente envías el archivo y en cualquier parte del mundo se fabrica hoy mismo y se entrega hoy mismo, simplificando costos, tiempos, etcétera, ¿no? Entonces son grandes oportunidades que, por ejemplo, nuevamente, gracias a la pandemia, se ponen en evidencia y que nos han permitido manufacturar una serie de productos de una manera rapidísima, súper acelerada, y que, digamos, también lo podríamos llevar a otros ámbitos de la industria, como la gastronomía, metalmecánica, como joyería, etcétera, ¿no? Son una serie de ámbitos productivos que podrían beneficiarse de modelos como este que se conocen como manufactura distribuida. Siguiente, por favor. Y dentro de esa línea, por masificar este tipo de oportunidades, hemos creado varias metodologías. Una de ellas es esta, simbiocreación, que está aplicado tanto para el ámbito educativo como para el ámbito productivo empresarial, que nos permite de manera colaborativa dar el salto a Industria 4.0. Siguiente. Sobre todo haciendo
recalcando este punto, ¿no? Hacerlo de manera colaborativa. Yo recuerdo hace unos años cuando tuve la oportunidad de visitar la fábrica de Roland en Yokohama, en Japón. El presidente de la compañía nos decía, ¿no? Hace ya 40 años atrás nos decía, nosotros aprendimos de que mi competidor no es Yamaha, no es Honda, ellos no son mis competidores, ¿no? Ellos son mis aliados, porque efectivamente nuestro mercado es el mundo, decían, ¿no? Y yo los necesito y nosotros nos necesitamos. Esa cultura de la colaboración creo que, si bien hablamos mucho de colaborar, lo que más incentiva es la competencia, unos contra otros, ¿no? Si esta institución o esta empresa está, entonces yo no voy o no sé, ¿no? No me sumo. Lo que buscamos a través de esta metodología es fortalecer y fomentar la cultura de la colaboración, la convergencia antes que la competencia. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, hemos venido desarrollando una serie de talleres con empresas y rubros diversos para generar proyectos o iniciativas conjuntas. Siguiente, por favor. Y es otro factor muy importante, siguiente, que nos permite acelerar el salto a Industria 4.0 y que hoy en día también lo vemos evidenciado, ¿no? Con la pandemia. Es genial, siguiente, por favor, ver cómo, digamos, instituciones diversas nos estamos uniendo para generar respuestas en distintos ámbitos, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es parte de, bueno, unos estudios que también hicimos del índice de madurez industrial en Ecuador, donde más o menos este gremio de artesanos estaba en 2.4. Y siguiente, por favor. Veíamos cómo hacer para que puedan ellos también dar el salto a 4.0, ¿no? Entonces, como parte de estos talleres, lo que se generó fue, bueno, una serie de iniciativas, recomendaciones, pero hay un caso muy, muy especial. Parece que se detuvo la presentación. Entonces le voy comentando este caso muy especial que es de unos artesanos en Cuenca, en Ecuador. Ellos decían, oye, tengo, digamos, ellos hacen cerámicas, ¿no? Vasijas en cerámica, pero que, si mientras se restablece la presentación, sí, voy a comentarles, ya cuando venga la presentación vemos las imágenes. Pero bueno, mientras va llegando les voy comentando así, y lo vamos imaginando entre todos, si les parece, ¿no? Entonces, estos artesanos son de Cuenca. Decían, queremos hacer un sistema que nos permita incrementar nuestra productividad, ¿no? Un sistema que, para ellos, una parte muy importante es hacer el vaciado. Justo lo tenemos acá, ¿no? My Machine. Genial, muchas gracias. Es hacer el vaciado. Entonces, ok. Entonces, a través de esta máquina, lo que ellos lograron fue crear una inyectora, ¿no? Que permitía poner la cerámica dentro del molde y que en poco tiempo podían ellos incrementar, ¿no? Sí, con todo gusto les voy a pasar también las diapositivas. Entonces, con esto, ellos crearon su propia máquina para que en lugar de que el artesano esté colocando, ¿no? Manualmente la cerámica, se pueda hacer de manera automatizada. Con esto incrementaron en 40 veces su productividad, ¿no? Es decir, pasaron de la producción manual de la industria 2.0, podemos decir, a la industria 4.0, ¿no? Con una inversión de $2.000, más o menos. Eso es súper importante porque, claro, uno puede decir, ¿cuánto tengo que invertir para...? Bueno, obviamente depende, ¿no? De lo que se quiera hacer, pero lo sorprendente es que está muy al alcance de todos. Siguiente, por favor. Entonces, otro aspecto muy importante es cómo aprendemos a dar valor, ¿no? Sabemos que el Perú es un país rico en distintos productos y cuando hemos visitado ferias internacionales hay dos motivos por los que Perú se le reconoce con mayor fuerza, ¿no? Uno es la biodiversidad y el otro es la multiculturalidad, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿pero dónde radica, dónde está la clave, ¿no?
La clave está en que nosotros aprendamos a darle valor a las cosas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, este es un taller donde, siguiente por favor, eh, este es un taller donde, siguiente por favor, las personas que de este taller hicieron a partir de la fruta, cuero de fruta, que podía servir para empaques personalizados que podías después comer o, bueno, o regalarle a alguien, ¿no? Pero es un empaque comestible que le das la forma y el tamaño según el producto que vayas a regalar, ¿no? Siguiente, 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 por favor. Tal vez lo vamos pasando y yo los voy comentando para no eh, estar repitiendo tanto siguiente, por favor. Sí, entonces, si cada 3, 4 segundos lo va pasando, maestro, sería genial. Gracias. Entonces, de igual manera, por ejemplo, este es un producto que se hizo con la basura, digamos, con la basura orgánica, entre comillas basura, ¿no? La basura finalmente es lo que no aprendemos a dar valor, ¿no? Pero si le damos valor se convierte en un producto útil, ¿no? Y en este caso estamos viendo una máquina que puede inyectar el compost para hacer macetas personalizadas, ¿no? Donde tú puedes decidir la forma, pero también puedes decidir las semillas que quieres que vaya. Pues esto puede ser un mueble, puede ser un jardín, puede ser un muro comestible, lo que tú quieras, ¿no? Entonces la tecnología te permite eso, dar el salto a manufactura personalizada, ¿no? A productos donde el usuario puede intervenir también. Siguiente, por favor, lo vamos pasando, si les parece, maestro, por favor, vamos pasando las imágenes. Sí, las vamos pasando. Ajá. Entonces son algunos ejemplos de esto que les comento, ¿no? Y en el caso de la agricultura es otro gran desafío, ¿no? Aquí tenemos, imagínense, felicidad personalizada. El chocolate 4.0 ya no es un chocolate estándar, sino un chocolate a la medida. Chocolate, sabemos que hay una relación íntima entre la felicidad y el chocolate, ¿no? Imagino que acá a muchos les debe gustar el chocolate. Este es un proyecto que iniciamos en Moscú en el año 2008 para imprimir chocolate según tu nivel de estrés, ¿no? Entonces, esto está en relación a generarte la mayor felicidad posible, ¿no? Entonces, estamos hablando de pasar de los productos estandarizados a los productos personalizados en base a cualquier tipo de dato que podamos tomar, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ya para cerrar, me gustaría comentarles de estas 4 grandes oportunidades que tenemos para dar el salto a Industria 4.0, ¿no? Siguiente. La primera de ellas es la democratización de la tecnología. Hoy en día, acceder a este tipo de herramientas, sea impresoras 3D, cortadoras láser, robots, algoritmos de inteligencia artificial o aprender a programar, ¿no? Herramientas de biotecnología, cada vez es más accesible, cada vez está más al alcance de todos. Y no solamente para que lo usen los científicos o los ingenieros, para que los usen todos, ¿no? Hablamos de niños, de jóvenes, que hoy en día pueden también acceder a este tipo de herramientas y aplicarlos en distintos ámbitos, ¿no? No sé en qué ámbito estén ustedes, en qué profesión, me gustaría saberlo de pronto más adelante en las preguntas, para ver de qué manera también esto se podría conectar de forma específica con su oficio. Siguiente, por favor. Cuando yo tuve la oportunidad de conocer sobre el ámbito legal, hay muchísimo que hablar ahí, es un súper tema. De hecho, una de nuestras miembros más activos es una abogada, ¿no? Sí, entonces en los Fab Labs, por ejemplo, ¿no? En este tipo de laboratorios, van a encontrar una serie de máquinas que te permiten hacer casi cualquier cosa. Y además tú puedes con esta tecnología crear nueva tecnología. Y esto es algo muy, muy importante, ¿no? Porque no solamente hablamos, como decíamos, de consumir, sino de producir. Tener tecnología que te permite crear tecnología. Siguiente, por favor. Otro aspecto muy importante, claro, los costos también, ¿no? Han reducido muchísimo los costos. Por ejemplo, cuando yo conocí por primera vez una impresora 3D, hace unos 12 años atrás, costaban cerca de $25,000 y de ahí para arriba. Ahora las encuentras a 2.500, incluso de ahí para abajo, ¿no? Otro gran aspecto muy importante, otra gran oportunidad para todos, para dar el salto a Industria 4.0, es la democratización del conocimiento. Hoy en día tenemos la oportunidad de acceder a programas muy avanzados, incluso sin costo. Así que solo hay que cambiar el chip, ¿no? A veces no estamos acostumbrados, sobre todo los de generación
70s, 80s, algo de 90s, ¿no? No estamos muy acostumbrados al do it yourself, ¿no? Al hazlo tú mismo. Crecimos con el concepto de que siempre, si tenemos una duda, levantamos la mano y preguntamos. Pero ahora no, ahora si tienes una duda no preguntas, tú mismo vas por la respuesta. Y eso te empodera. Puede ser que en el camino no le encuentres. En ese momento es válido preguntar, pero luego de haber explorado, ¿no? Pero ya tu pregunta no va a ser tan básica como decir, oye, ¿cómo prendo esto? ¿no? Sino va a ser, oye, ¿cómo hago para, después de haber explorado todo esto, esto funcione de tal forma, ¿no? Pero también puede ser que cuando tú decides ir por las respuestas a tus preguntas, que encuentres la respuesta. Y ahí aprendes doble, ¿no? Aprendes sobre lo que estabas buscando, pero también en cómo encontrarla, ¿no? Así que hoy en día el acceso a la información está al alcance de todos, solo es cuestión de cambiar la actitud, más de pensar en que alguien nos responda a las preguntas, a nosotros mismos explorarlas primero, ¿no? Siguiente, por favor. Pero también existe una serie de programas, ¿no? Que nos permiten acceder a ese conocimiento y también comunidades, ¿no? Que se van creando a nivel global para compartir conocimiento. La otra gran ventaja que tenemos, y lo mencioné hace un momento con lo del Canal de Panamá, y cómo ahora el nuevo Canal de Panamá pues son estas comunidades creativas, ¿no? Interconectadas. Hoy en día, si alguien quiere crear un impacto global, lo estamos viendo en el virus, ¿no? También nosotros podemos generar impacto global, impacto exponencial, ¿no? Hoy en día tenemos, siguiente por favor, redes que nos permiten conectarnos y hacer que cualquier iniciativa se pueda escalar a ese nivel, ¿no? Oh, perdón, la anterior, perdón, la anterior diapositiva. Dos antes. Ajá. Exacto, ¿no? Entonces, como les mencionaba, por ejemplo, a nivel de la red Fab Lab, somos más de 2000 laboratorios que compartimos una serie de proyectos, iniciativas, y si alguien tiene un producto, una idea, o un programa, o un taller, puede convocarlos a todos y generar impacto a nivel global de la noche a la mañana, ¿no? Siguiente, por favor, ¿no? Y bueno, eso para compartirles hasta ahora, y me gustaría saber si de pronto tienen algún comentario, inquietud, en que pueda servirles, ¿no? Muchísimas gracias, Benito. Vamos a empezar entonces la ronda de preguntas. Algunas nos están llegando por distintos canales, una acá por interno. Tú has mencionado que el Perú se le reconoce por su diversidad cultural y por su diversidad también, digamos, la biodiversidad y su gastronomía. Pero también no hace mucho fuimos reconocidos como un país el primer país en emprendimiento. ¿Cómo, digamos, esa capacidad, esa potencialidad que tenemos de emprendedores, ¿no? ¿Cómo podemos aprovecharla para, digamos, poder estar a la altura de los retos de este nuevo contexto de la cuarta revolución industrial? Una pregunta muy importante, maestro. Sí, yo creo que hay mucho talento entre nosotros, ¿no? Sin duda. Y la gran pregunta es, claro, ¿cómo es que ese talento, cómo llevamos al máximo potencial ese talento? Creo que, bueno, en mi experiencia, un punto muy importante es abrir oportunidades. Muchas veces ese talento puede ser una llama que está encendida, pero si ese fuego encendido, ese talento, esa luz, ¿no? Que está generando, no se conecta con otros y no se alimenta del oxígeno adecuado, por más intensidad que tenga, esa llama sola se va a extinguir en algún momento, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esa llama se contagie? Y a mí me sorprendió ver, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de visitar algunos colegios públicos en Moscú, colegios primaria, ¿no? Donde los niños de un colegio público aprendían de científicos, ¿no? Sus profesores eran científicos, ingenieros, que les estaban enseñando cómo armar y desarmar satélites, ¿no? Cómo hacer brazos biónicos, niños de 7, 8 años, ¿no? Cómo generar líneas de producción para identificar qué botellita tenía fuga de aire. Un niño en un colegio de primaria en las afueras de Moscú, conectando su pasión
con grandes, de pronto, lumbreras, ¿no? Científicos, investigadores, ingenieros. Y eso es algo que también es posible, sin duda, en nuestro país, ¿no? Es algo que tenemos el talento, pero creo que es importante generar las oportunidades. Más aún, y saludo en ese sentido a la Universidad Continental, que apuesta mucho por generar nuevos espacios de oportunidad para todos, ¿no? Creo que es no solamente mirarnos a nosotros mismos y la oportunidad que hemos recibido, sino que esa oportunidad que hemos recibido, ver de qué forma se multiplica en otros. Otro caso más que me gustaría mencionar en ese sentido son los talleres de simbiocreación que hemos hecho, muchos de estos gracias a la Universidad Continental. Por ejemplo, en Cusco, 10 colegios, más de 1.400 jóvenes uniéndose entre todos para generar entre todos un solo producto. Esta cultura de colaborar y de sumar y de no ver al otro como un rival, sino como mi aliado, para que así como los ríos, ¿no? Que se juntan y generan mayor caudal juntos, ese es otro aspecto muy importante para que el emprendimiento no se apague. Si nosotros nos quedamos con nuestra idea y nos cerramos a que esto es mío y no lo comparto, es como un carboncito que se quedó solo y se extingue fuera de la hoguera. Así que mientras más interactuemos, más colaboremos, seguro que vamos a dar algo, pero también vamos a recibir mucho, ¿no? Así que esa es mi invitación. Por un lado, que generemos más espacios de oportunidad, sobre todo aquellos que nosotros, que hemos tenido el privilegio de tener acceso a educación privilegiada, ¿no? Educación superior, y que veamos en eso una oportunidad de colaborar y construir con otros. Eso, maestro. Perfecto. Acá hay otra pregunta relacionada a lo que estabas comentando. ¿Cómo se puede aprovechar la diversidad cultural en relación a la transformación digital? Ah, qué genial. Bueno, hay muchísimo que hablar ahí. Les cuento el caso de mi profesor de la universidad, que es Walter González. Él, cuando llegamos con el FabLab por primera vez a la uni, ¿no? Él se opuso rotundamente. Él decía, estas tecnologías van a matar la artesanía. No deberían haber FabLabs en el Perú. Para su buena o mala suerte, la universidad le dio una beca para que lleve el curso dentro del FabLab, y él, bueno, lo tuvo que llevar, pero realmente fue una transformación maravillosa, ¿no? Él mismo se encargó de conectar a los artesanos, especialmente artesanos telaristas, con el laboratorio, y al final se dio cuenta, pues, que no era una amenaza, ¿no? La amenaza creo que está en la ignorancia, ¿no? En el no conocer algo, en mirarlo de lejos. Esa es la real amenaza, ¿no? Pero cuando la persona se empodera, realmente se pueden generar cosas maravillosas. El Perú tiene una multiculturalidad extraordinaria, y creo que esa multiculturalidad, ese legado que tenemos, se puede potenciar con esta integración con nuevas herramientas tecnológicas. Las herramientas son solo eso, son herramientas. No tienen por qué significar que van a desaparecer a los artesanos, sino todo lo contrario, lo pueden usar para potenciarlo. Y un caso muy claro es este amigo Walter González, que después de hacer estos proyectos ha literalmente dado la vuelta al mundo. Pasó de ser un profesor que enseñaba, digamos, un curso en la universidad para 20, 30 jóvenes al semestre, a ser un embajador, ¿no? Hoy en día está en España, bueno, esperemos que esté bien, ¿no? Que ha dado la vuelta al mundo mostrando cómo, por ejemplo, el telar de cintura peruano, ¿no? Inca, ahora también se puede hacer con estas nuevas tecnologías, y ha ganado una serie de premios internacionales y es uno de los productos más reconocidos cuando vamos a las ferias internacionales, etc. Entonces creo que la clave está en empoderar, ¿no? A nuestros, digamos, artesanos y a las personas que mantienen ese legado, y que no veamos la tecnología como una amenaza, sino como una gran oportunidad de innovación y de salto cualitativo. Muy bien. Aquí, por ejemplo, hay una, digamos, inquietud de Juliana. Menciona que es ingeniero industrial con experiencia en proyectos de desarrollo social y económicos, apoyando a organizaciones de productores agropecuarios. Entonces pregunta, y de repente esa misma pregunta se la pueden estar haciendo varios participantes. ¿Puedo formar parte de Fab Lab? ¿Cómo puedo ayudar a aprender y al mismo tiempo ayudar a las organizaciones? Excelente, muchísimas gracias por la pregunta. Me da pie a contarles también, bueno, mi padre es agricultor. De hecho, en una de las fotos que aparece ahí, él sale.
Si hablamos de madurez industrial, el agro está mucho más atrás aún, ¿no? De este 2.2. El agro en el Perú está como en 1.5, ¿no? Y porque es casi materia prima que se vende como tal. Ha habido un salto significativo, por ejemplo, ¿no? En productos como el café, el cacao, que ahora ya se empaquetan, ¿no? Y se venden, pero eso todavía es industria 2.0, ¿no? Imagínense, son saltos importantes, sin duda muy valiosos, pero creo que podemos ir mucho más allá, ¿no? Así que a todos los que estén interesados, pues bienvenidos, pueden escribirme, por favor. Somos una red, no somos solamente una sola empresa o una sola asociación, sino, por dicho, somos varias organizaciones. Entre ellas está también la Universidad Continental, que tiene 3 Fab Labs y nuevos por venir en provincias también, ¿no? Que es muy importante para esta descentralización que todos queremos. Así que, por favor, sea a través de la universidad o sea directamente, encantadísimos de poder reunirnos y ver de qué manera sumamos esfuerzos en provincias o donde estén ustedes también contribuyendo. Es una red abierta y bienvenidos todos. También aquí hay otra pregunta, si es posible saltar de la tecnología 2.2 a la 4.0 sin tener que pasar necesariamente por la 3.0. Muy importante esa pregunta y muchos nos lo han planteado. Sí, a veces pensamos que hay que ir de forma lineal. Es cierto, el salto a 4.0 va a implicar, en cierto modo, aspectos de 3, pero no significa que tenga que ser de forma lineal. Se puede hacer el salto a 4.0 para mostrar un ejemplo muy simple. Un amigo de Guaripampa, él es un profesor, se llama Víctor Camones, él hace zapatos de cuero. Cuando hicimos su nivel de madurez industrial estaba en 2.1 más o menos, ¿no? O sea, él mismo va, hace el cuero, hace la curtiembre del cuero, recicla cuero de los mercados, va y saca cuero de, por ejemplo, de gallina, cueros de cordero, de cuy, incluso hasta cuero de rata, dice que utiliza, porque la rata, según lo que él ha investigado, tiene la propiedad, el cuero de la rata tiene la propiedad de hacer crecer el cabello. Así que le está explorando en productos para hacer crecer el cabello. Bueno, pero él hace un producto muy elaborado, muy bonito, con cuero de trucha, sale extraordinario, pero nadie le compra. Entonces él, claro, una opción es que se compre una super máquina para hacer una producción masiva, estandarizada, como lo que sería la industria 3.0, que le costaría, pues, no sé, $40,000, por lo menos una máquina de estas, ¿no? Entonces eso es un sueño lejano para él, pero él sí puede dar el salto a 4.0, ¿no? ¿Y cómo lo podría hacer? Por ejemplo, cuando empezamos a explorar qué opciones podrían haber de incorporar nuevas tecnologías, el primer concepto es pasar del producto masivo estandarizado al producto masivo pero personalizado. Entonces, ¿cómo hago yo un zapato personalizado, una cartera, un producto hecho en cuero personalizado? Entonces, lo primero que decíamos es, ok, tú puedes usar tu celular para escanear. Por ejemplo, imagínate que escanees la trucha que te vas a comer, ¿no? Y ese cuero, en lugar de que te lo comas, sales del proceso y se convierte en un cuero para, por ejemplo, ¿no? Producir una corbata Michi o una billetera, ¿no? Y tú lo diseñas en tu celular, ¿no? Diseñas el producto en tu celular, porque ese es otro principio fundamental también de esta nueva manufactura, ¿no? De un Perú digital, que tú no compras un producto estándar, sino que tú como usuario participas en el proceso creativo. ¿Y qué cosas puedes diseñar o decidir? Puedo decidir la forma, puedo decidir el color, puedo decidir el tamaño, puedo decidir el precio, el rango de precios, ¿no? En realidad, lo que uno quiera, ¿no? Tú puedes determinar qué es lo que quieres que el usuario personalice. Y luego esa información, una vez que es digital, ¿no? Mejor dicho, que ya está definida en un programa, en un software, ¿cómo hago para materializarlo? Entonces puedo mandarlo, por ejemplo, a una máquina, que es una cortadora láser, que existe en el mercado, que hay cortadoras pues, de $2,000, ¿no? Incluso menos, ¿no? Que les pueden servir a ellos para que colocas el cuero, lo cortas, así como vieron lo del empaque de fruta, ¿no? Pero en este caso el cuero de trucha, y se corta y se ensambla y ya lo tienes, ¿no? Entonces, es un producto novedoso, es un producto que no compite con los estándares, porque los productos masivos estandarizados, porque tiene otro tipo de público, otro enfoque, y que revalora más bien también el trabajo personalizado, ¿no? Como sería un producto artesanal, ¿no? Así que hay una serie de posibilidades que tenemos, y muchísimas cosas más, ¿no? Por ejemplo, con Industria 4.0, yo podría saber, si tengo, imagínense un café, ¿no? El café de Chanchamayo, ¿no? Ese café
con Industria 4.0 yo podría saber quién lo cultivó, dónde lo cultivaron, ¿no? Cuál es la comunidad. Es más, yo podría coger mi celular y ver con realidad aumentada que de pronto aparece el campesino y me saluda y me dice, hola, estoy aquí en mi hacienda, ¿no? Espero que este café te guste, ¿no? Y si te gusta, dame un like. Eso le está permitiendo a este campesino con una inversión mínima tener, o este agricultor, ¿no? Toda la trazabilidad y saber quién está consumiendo su producto y dónde lo está consumiendo. Eso no lo tiene la botella de Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Ni McDonald's, ¿no? Que son modelos de industria 3.0. Y no necesitan hacer algo así para, digamos, después hacerlo personalizado, ¿no? No necesitas hacer producto masivo estandarizado para hacer después producto masivo personalizado. Puedes dar ese salto. Lo importante es saber que existe y lo importante es que nosotros, usando, como bien mencionaba el maestro al inicio, ¿no? Toda nuestra capacidad creativa, nuestro espíritu emprendedor, pues ponernos creativos para generar nuevos modelos de negocio a partir de estas nuevas tecnologías. Perfecto. Acá hay otra pregunta. ¿Qué conocimientos y competencias, ¿no?, habría que desarrollar tanto a nivel educativo como a nivel de los que ya somos profesionales, incluso desarrollar en el área de recursos humanos para estar preparados para la transformación digital? Es otra extraordinaria pregunta, ¿no? Yo sí me gustaría, lo mencioné en algún momento de la presentación, y es una pregunta capital, digamos. Es fundamental para todos, fundamental que todos nos hagamos esta pregunta, ¿no? ¿En dónde agrego valor, ¿no? Si no estoy claro en qué aspectos de lo que yo hago, ¿no?, estoy agregando valor a la sociedad, me estoy corriendo el riesgo de que un robot me reemplace en algún momento, ¿no? Y no me refiero solo a un robot físico, ¿no? Puede ser un algoritmo, una página web, y no es broma, o sea, es algo que está ocurriendo de forma masiva, ¿no? Entonces, ¿dónde y cómo agrego valor, ¿no? Hay ciertos aspectos, y en ese sentido hay muchos estudios muy interesantes que nos hablan de cuáles son aquellos aspectos donde el ser humano difícilmente va a ser reemplazado por un robot. Entre ellos, por ejemplo, la pasión, el compromiso, la creatividad, ¿no? La empatía. Pero yo quisiera referirme a uno en especial, ¿no?, que también nos habla del cambio de modelo educativo. El modelo educativo tradicional se basa en llenarnos la mochila, cargarnos la mochila con todo lo que necesitamos para después salir a la realidad, a la guerra, digamos, a la sociedad, a defendernos. Es decir, es un modelo basado en el input, es un modelo basado en la profesión, ¿no? Seguramente te preguntaron cuando estabas en el colegio, ¿qué carrera quieres seguir, ¿no? Esa pregunta lo que revela es que te posiciona en una actitud de qué conocimiento quieres recibir, ¿no? Pero hay otra pregunta que es mucho más interesante, que va más allá, que rompe con ese esquema y que nos permite la flexibilidad que necesitamos hoy en día para adaptarnos a los cambios. No es tanto qué conocimiento quiero recibir, sino qué impacto quiero generar. En otras palabras, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Si tú tienes claro eso, difícilmente vas a ser reemplazado por una máquina. Recuerdo cuando estábamos en la selva y le preguntamos en esos talleres de simbiocreación, ¿no?, a una joven que estaba terminando el colegio y le preguntamos, ¿qué carrera quieres seguir? Y ella nos decía, quiero seguir, no sé, la verdad, estaba un poquito así media dubitativa, ¿no?, diciendo, bueno, agricultura, turismo. Y cuando le preguntamos, ¿y qué impacto quieres crear? Lo dijo así súper claro, ¿no?, con los ojos así emocionados. Dijo, yo quiero trabajar para que todos los días existan mariposas al amanecer. Lo interesante es que la educación, así como los productos hoy en día se están haciendo ya cada vez más de forma personalizada, la educación también. Si tú quieres ser un astrobiólogo rock and rollero, lo puedes ser. Sí, solo depende de ti construir digamos, esa actitud o esa profesión que a ti te interesa, ¿no? Así que esa es mi invitación también, a que fortalezcamos nuestro propósito y construyamos y seamos los artífices de nuestra profesión. Hay una colega participante que, que en relación a lo que comentaste, que tienes alguien de tu equipo que es abogado, que está preguntando justamente cuáles son las implicancias legales de la transformación digital. ¿Qué habría que hacer, qué habría que quitar o promover?
Y también hay otra pregunta más sobre las políticas públicas. ¿Qué debería hacer el gobierno para promover políticas públicas que impulsen la transformación digital? Bueno, muy interesante también estas preguntas, ¿no? Bueno, efectivamente la directora ejecutiva de FabLab es Delia Barriga, ella es abogada. Pero además como abogado ella tiene una pasión muy grande por el diseño, que mucho tiempo lo tuvo oculto, hasta que descubrió los Fab Labs y le permitió no solamente beneficiarse a ella misma creando sus modelos, sus diseños, sino que ella es la líder de principal promotora del 3D Fashion, ¿no? Que es moda con nuevas tecnologías y que, bueno, hasta el año pasado tuvimos la oportunidad de llevar a Italia, ¿no? Bueno, ahora sabemos por la coyuntura todo eso cambia, ¿no? Pero diseñadoras peruanas que tuvieron la oportunidad de mostrarse en pasarelas en Roma, gracias a que una abogada mantuvo su pasión, lo llevó a la realidad, digamos, y invitó a otros más, invitó a otros diseñadores más que también se beneficiaron de eso y que pudieron mostrar su talento en pasarelas tan importantes como la de Roma, por ejemplo, ¿no? Entonces, la vida, creo yo, nos permite, o este tipo de espacios nos permite vivir, ¿no? De acuerdo a lo que realmente nos apasiona, no a lo que nos dice la profesión o el oficio, ¿no? Y sobre el tema legal hay una serie de aspectos controversiales hoy en día, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una vez cuando fuimos a una empresa, ya hace 10 años atrás, ¿no? Todavía estábamos muy jóvenes en esto y también bastante inocentes, ¿no? Nos acercamos a esta compañía a pedirles que nos dieran un auspicio y nos preguntaron, ¿y ustedes qué hacen? Dijimos, bueno, tenemos tecnología que, por ejemplo, podríamos escanear este producto tuyo y nosotros lo replicamos fácilmente con estas máquinas y y las vendemos o las regalamos, ¿no? Se quedaron mirando entre ellos y, por supuesto, no nos dieron el auspicio, ¿no? Pero esto nos lleva, pues, a reflexionar, por ejemplo, entre otras cosas, sobre el tema de propiedad intelectual, ¿no? Eso, digamos, está en una crisis muy grande, pero también, digamos, los modelos tradicionales, ¿no? De copia y replicación, que también sustentan el mercado, en cierto modo. Pero también el hecho de tener herramientas que nos permiten fácilmente replicar algo es una súper oportunidad, ¿no? No tiene por qué verse como una amenaza, pero sí muchos de estos aspectos no están legislados y mucho menos llevados a políticas públicas, ¿no? En ese sentido, yo creo que los gobiernos en sí deberían, bueno, en fin, mi manera muy particular de verlo es que los gobiernos en general, no estoy hablando solo del Perú, en general a nivel global, pues son los últimos que se adaptan a los cambios, ¿no? Estas comunidades tecnológicas son las que más rápido se mueven y que creo que es muy importante una labor del gobierno de adquirir estructuras flexibles para ir absorbiendo estos cambios, ¿no? Hace unos años tuve la oportunidad de ser invitado también por el Banco Mundial justamente para reflexionar sobre cómo los gobiernos pueden aprender de las comunidades de Fabers y Makers, ¿no? Un punto muy importante es que dentro de los Fab Labs no se trabaja necesariamente con un proyecto definido. En el Estado, por ejemplo, tú tendrías que tener todos los detalles del proyecto antes de que se te apruebe el presupuesto. Aquí primero es el presupuesto y después decides qué hacer. Y es más, si a veces ni siquiera hay presupuesto, igual haces cosas, ¿no? Entonces, bueno, solo para mostrarles un caso de cómo es que las naturalezas de estas organizaciones son diferentes y creo que sí es importante que desde el gobierno se dé un mayor impulso y mayor flexibilidad para absorber, ¿no? Estos procesos y estos nuevos modelos que las nuevas tecnologías también traen consigo, ¿no? La situación de la pandemia ha generado algunas experiencias de educación a distancia, ¿no? Como Aprendo en Casa, o de teletrabajo o trabajo remoto. ¿Esas experiencias están en la línea de la transformación digital? Efectivamente, miren, nosotros ahora nos vemos, entre comillas, forzados pero este tipo de procesos es algo que ya se venía dando hace muchos años, pero que tal vez no le habíamos prestado atención por una serie de factores, ¿no? Pero no significa que sea el único modelo y la única forma de aplicar transformación digital en el Perú o en el mundo. Hay muchas formas. Lo importante, creo yo, es que la tecnología nos sirva para, por ejemplo, potenciar, en el caso de la educación, ¿no? A los estudiantes, a los jóvenes, por supuesto, pero también para mantenernos conectados con lo que sería el aula global, ¿no? Creo que en ese sentido no se ha avanzado mucho y esta es una gran oportunidad para dar ese salto, ¿no? Es decir, cuando yo estudié en el colegio,
mi aula eran 4 paredes y 30 jóvenes ahí adentro, ¿no? Pero hoy en día el aula no tiene paredes, ¿no? El aula es el mundo. Pero ese concepto, solo por mencionar uno de los aspectos de las ventajas que nos trae la transformación digital, ¿no? La transformación digital no tiene, bueno, tiene que ver por supuesto con infraestructura y eso, pero tiene que ver también con ampliar las posibilidades de impacto de las personas, ¿no? Entonces, es diferente enseñar, digamos, aprender bajo el concepto de que mi aula son 4 paredes, a que mi aula es literalmente el mundo y yo puedo interactuar ahí, ¿no? Si esta pandemia nos está trayendo esta oportunidad a los colegios, a los estudiantes, pues genial, bienvenido. En el teletrabajo obviamente, bueno, ahora porque los dispositivos son de esta naturaleza, pero no necesariamente significa que voy a estar sentado en una oficina y todo el día, que eso también trae ciertos problemas de salud, etcétera, y trabajando de esta manera. Hay muchas otras formas en las que se puede practicar el trabajo a distancia, pero creo que lo más importante, igual, es saber que mis socios de trabajo, por ejemplo, están en cualquier parte del mundo y que no necesito estar en una oficina determinada por una estructura X, ¿no? Sino que puedo trabajar según proyectos, saltar de un socio a otro, que el impacto, y eso es otro aspecto muy importante, hemos crecido con la idea o con la cultura de consumir tecnología global para aplicarla a un contexto local. Creo que parte de la digitalización o de esta interconexión es cómo genero tecnología local para hacer un impacto global. ¿Cómo le vendo a China? ¿Cómo le vendo al mundo? No en el sentido de competencia, sino cómo genero algo que tenga tal valor que pueda ser atractivo para todo el mundo. Y esto creo que son los aspectos que debemos considerar en lo que llamamos teletrabajo o, en todo caso, la autonomía del trabajo, pero a la vez la colaboración entre todos. Y bueno, muchos otros aspectos, pero me gustaría seguir escuchando sus comentarios. Perfecto. Acá hay otra pregunta sobre la brecha digital que existe entre las zonas rurales y las zonas urbanas, por una parte, pero también que existe entre el sector privado y el sector público. ¿Qué alternativas podrías proponer para el cierre de esta brecha? Ya es una pregunta muy, muy importante también, ¿no? En una sola palabra diría empoderar, ¿no? O sea, el talento está en todos lados y eso creo que es una bendición. Las oportunidades no están en todos lados, pero el talento está en todos lados. Cuando hemos podido hacer talleres en la selva, recientemente estuvimos en la frontera con Ecuador, en el Cenepa, en Río Santiago, y donde solamente vemos, cuando viajamos en el bote, ¿no? 5 o 6 horas río adentro, solamente ves maleza, bueno, no maleza, ves bosque, ¿no? Es increíble después darnos cuenta que en medio de ese bosque hay jóvenes con un talento extraordinario. Y claro, tienen un talento extraordinario, tienen ideas extraordinarias, una actitud transformadora de agentes de cambio positivo para su comunidad, pero no tienen la oportunidad. Entonces, en ese sentido, creo que sí, como país, y sobre todo quienes tenemos el privilegio, como lo decía hace un momento, de acceder a tecnologías, a conocimientos avanzados, es responsabilidad de todos, ¿no? Generar esos programas de la manera más inclusiva posible, ¿no? A nivel de FAP tenemos algunas iniciativas en ese sentido. Yo vengo de la Amazonía y uno de mis principales sueños y proyectos es el laboratorio flotante para la Amazonía, ¿no? Para llevar lo más avanzado en manufactura digital del mundo a las comunidades amazónicas. No para llevar programas de sobrevivencia o subsistencia, ¿no? Eso mantiene la brecha y a veces la agranda. Creo que lo más importante es donde hay mayor brecha, pues llevar lo más avanzado al mundo. ¿Cómo hacemos para incubar, por ejemplo, en la Amazonía, uno de los territorios más excluidos del país, la manufactura más avanzada del mundo? Y ese es uno de nuestros sueños, ¿no? Así que bueno, también los invitaría a eso, ¿no? A que todos nosotros nos convirtamos en esos agentes que generan oportunidades donde están las zonas más excluidas. Excelente. Un par de preguntas finales. Esta situación de la pandemia ha generado cierto malestar, dice una participante, en los padres de familia, ¿no? Que de repente están más acostumbrados a una educación tradicional de sus hijos, ¿no? Pero de pronto esto también se convierte en una oportunidad, ¿no? En la línea de lo que tú decías también del cambio de chip.
y una oportunidad porque de repente ese aprendizaje no va a ser ese aprendizaje de la mochila, sino un aprendizaje más autónomo, ¿no? Y más ligado de repente a lo que se necesita. ¿Podrías comentar si efectivamente esto es así, es decir, puede ser esta una oportunidad? ¿Qué se necesitaría para ese cambio de chip? ¿Y cuál es la experiencia de los países desarrollados si es que ellos sí tienen un aprendizaje más de este tipo? Claro, excelente, sí. Bueno, podría resumirlo a dos conceptos que son parte también de todo este movimiento de cambio de cultura tecnológica de la industria 4.0, ¿no? Que es el do it yourself, ¿no? El hazlo tú mismo. Es uno de los conceptos fundamentales. ¿Por qué este concepto es fundamental? Porque hace 20, 30 años, por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de estar en el colegio, el mundo no cambiaba tan rápido, ¿no? O sea, lo que te enseñaban sí probablemente te iba a servir y sí probablemente te ibas a dedicar a ello. Pero hoy en día el mundo cambia tan rápido que probablemente lo que te enseñaron el año pasado ya no te sirva para el próximo año, o muy poco te va a servir, ¿no? Entonces ya no podemos basar la enseñanza en los conceptos, paradigmas o competencias tradicionales, ¿no? ¿Cómo aprendemos a aprender? ¿Cómo aprendemos a generar capacidades para generar capacidades? Etcétera. Entonces el do it yourself resume todo eso, ¿no? El hazlo tú mismo. Por ejemplo, ¿no? Un joven que hoy en día en su casa tiene la capacidad por él mismo de explorar y encontrar respuestas a sus preguntas, va a estar mucho más capacitado que el joven que va al colegio a recibir información y que cuando tiene una duda, el profesor se la resuelve. Ese niño o joven que está acostumbrado a que el profesor de alguna manera le responda a sus preguntas, más adelante será un profesional que va a estar acostumbrado a que el jefe le diga qué hacer. O más adelante será una autoridad que estará acostumbrada a que el gobierno le diga qué hacer, o un ciudadano que estará acostumbrado a que el gobierno, o un externo le diga qué hacer, ¿no? Pero creo que es importante aprovechar este espacio de oportunidad que nos da la pandemia, ¿no? Justamente para desarrollar nuestra autonomía, por un lado, nuestra capacidad de dar respuesta a nuestros problemas, de ser gestores de nuestra propia educación y de nuestra propia profesión, porque además ninguna universidad o instituto o centro educativo, por muy bueno que sea, nos va a dar la educación que nosotros queremos si nosotros no somos primero los que vamos a gestionar o los más comprometidos con generar esa educación para nosotros, ¿no? Y por otro lado, el otro principio que también se trabaja o que trabajamos dentro de estas redes es el do it together, ¿no? Hagámoslo juntos. Como les mencionaba, se habla mucho de colaborar, pero lo que más se promueve son competencias. Para ponerles un ejemplo también, cuando gracias a la Universidad Continental tuvimos la oportunidad de hacer este taller de simbiocreación en Cusco, donde jóvenes de distintos colegios fueron uniendo sus ideas y al final los embajadores, ¿no?, de estos 10 colegios se juntaron para crear entre todos un solo producto. Una de las profesoras nos decía: yo jamás me hubiera imaginado a mi alumno trabajando junto con el alumno de ese otro colegio. Si ellos se encuentran en la calle, son bandos rivales, se agarran a pedradas, decían. Pero aquí están no solo trabajando juntos, sino haciéndose masajes, riéndose, ¿no? Y creo que es algo muy importante porque efectivamente lo que más se promueve son concursos de todo tipo, ¿no? De ciencia, de danza, de música, etcétera, pero muy poco de espacios de convergencia, ¿no? Así que aprovechemos también este espacio para crecer en nuestra autonomía, pero también para encontrar modelos apoyados en herramientas digitales de pronto que nos permitan construir una colaboración que impacte no solo en nuestra comunidad, sino a nivel global. Una pregunta final. ¿Toda persona puede ser emprendedora? ¿Toda persona puede identificar oportunidades, por ejemplo, para hacer negocios en este nuevo contexto? ¿Qué es lo que se necesitaría en todo caso para ello? Se habla mucho de las startups. ¿Es algo que solo algunos pocos pueden emprender? Bueno, quisiera responderle con una frase de un amigo, que él se llama Isaac Robles, y él alguna vez dijo, cuando estábamos en la universidad, nos dijo: hay algo en lo que cada uno de nosotros podemos ser los mejores
y nadie más va a ser mejor en eso, que es ser tú mismo. En la medida en que tú vivas conectado con lo que te apasiona, con tu visión del mundo, con las cosas que tú quieres hacer por ti, por tu país, por el planeta, en la medida en que vivas en esa autenticidad, pues estoy seguro que vas a poder emprender proyectos de alto impacto para ti y para el mundo. Muy bien, muchísimas gracias a Benito Juárez por su excelente y inspiradora presentación. Les comento que en el chat estamos compartiendo el enlace para la encuesta que les permitirá al completarla acceder a la certificación digital y a la grabación de este webinar. Pueden hacerlo, es una breve encuesta. También aprovecho en comentarles que el día de mañana vamos a continuar con nuestro webinar y tendremos también otro tema sugerente: reforma de las asociaciones público-privadas para contribuir con la reactivación económica, ¿no? Con la participación de José Escafi, gerente general de ACE Pública, y Alfonso Garcés, ex jefe de gabinete asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. Agradezco a todos ustedes por su participación. Agradezco también a las personas que se han conectado a través de las páginas de Facebook del Diario Gestión, de UCI Noticias y de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Muchas gracias nuevamente, Benito Juárez. Te pediría, Benito, porque varias personas lo han pedido, si en el chat puedes poner el link o el correo donde te pueden contactar o donde pueden conseguir más información sobre FabLab Perú. Y muchas gracias nuevamente y con todos y todas hasta una próxima oportunidad. Gracias. Genial, maestro. Muchas gracias a todos. Voy a colocar mi correíto, ahorita busco el chat. Sí, aquí está. Pero bueno, para todos es beno@fablablima.org. Y bueno, no encuentro ahorita el chat, pero es a sus órdenes Yo lo pongo, Benito, ¿me lo repite, por favor? Beno, como Benito, BENO, ¿Sí? @FabLabLima, Fab como fábrica, Lab como laboratorio, Lima.org. Beno@fablablima.org. Y si desean también conocer más de lo que estamos haciendo, estamos en fablabial.pe. Y si desean sumarse a la COVID, ¿no? A una serie de proyectos que estamos haciendo en red para la pandemia, ¿no? Ante la pandemia, es fablabial.lat, ¿no? De Latinoamérica, FabLat. Así que a sus órdenes, maestro. Muchísimas gracias, maestro, y a la Universidad Continental por todo. Gracias también. Y a todos ustedes, amigos, a sus órdenes. Gracias.